Hoy vengo a hablaros de un tema que seguramente a la gran mayoría de vosotros os hará pensar de que, bueno, que aquí en España estamos un poquito mal de la cabeza, porque la verdad es que así lo parece, tengo que reconocerlo, me sabe mal decirlo, pero es la pura verdad. Y es que desde la nueva entrada de la Ley de Bienestar Animal, este pasado mes de septiembre, pues legalmente no queda claro quién es el dueño de un determinado perro. Me sirve también para perro o para gato, esto es indiferente. Es una incongruencia que os voy a intentar explicar en este vídeo a qué se debe. Mirad, antiguamente teníamos un criterio muy claro, muy evidente para saber quién era el auténtico propietario de un perro. Nos podría parecer bueno el criterio, malo el criterio, pero había un criterio. Esto me podéis poner en los comentarios lo que queráis, no me parecía bien, sí que me parecía bien, oye, no sé qué, no sé cuánto, pero por lo menos había un criterio. Y este criterio no era otro que el propietario del perro era aquella persona que había llevado al perro, o al gato en este caso, a ponerle el microchip. Punto pelota, no había otro, era matemática pura, ¿me entendéis? ¿Quién está el perro tiene una cartilla? Vale, correcto. ¿Qué día se le puso el microchip? Pues tal día. ¿Quién es la persona que lo trajo? Don fulano de tal. Aparece el número del chip y el nombre y los datos de la persona que ha autorizado que se le ponga el chip al perro. Y esto, pues claro, era un sistema, pues oye, quieras que no, sencillo, que traería alguna controversia, pero como os voy a explicar, lo que hay ahora, ya me decís luego en los comentarios si os parece mejor o os parece peor. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, no solamente es que se haya hecho una ley tal cual, con sus dimes y diretes, bueno, más dimes y diretes, porque yo vuelvo a decir a toda esta gente que me critica en los comentarios, que me diga solamente un veterinario que haya participado en la confección de esta ley. Ya no hablo de ganaderos ni de nada, yo de esto ya no sé. Simplemente en esta ley no ha participado ningún veterinario. ¿De acuerdo, campeones? O sea que antes de criticar, informaros un poquito, porque esta ley está hecha con los pies. ¿Y qué ocurre? Pues que esta ley dice, y aquí hay un poquito de controversia, porque yo hay veces que pienso que sí y hay veces que no lo tengo del todo claro, que el perro pues ya no es un objeto. Claro, cuando dices objeto queda como mal, no es un bien inmueble, tampoco es eso, pero se le da las atribuciones de ser sintiente. Y ser sintiente pues trae una serie de repercusiones legales, como vais a ver. ¿Qué ocurre ahora con los perros? Pues que desde que ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, no solamente es que haya entrado esta ley, como os digo, sino que se han modificado otras 3 leyes. En concreto, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil y el Código Civil. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que este criterio que antes teníamos, que vuelvo a decir, bueno o malo, pero existía, ahora ya no está. Ahora el perro se considera que es un ser, como podamos ser prácticamente cualquiera de nosotros, y el que se le haya puesto el chip, quien se lo haya puesto, es algo anecdótico. Y esto tiene un problema, y bueno, le pasó hace poco a un compañero, pero yo como si me hubiese pasado a mí mismo. Y es que ahora imaginaos, por ejemplo, una separación. Legalmente, que sepáis que un perro no puede tener 2 propietarios. Esto también que quede claro, solamente podía tener uno y esto no ha cambiado. ¿Y qué ocurre? Que tú ahora, por ejemplo, tenías un perro, eras un chico o una chica joven de 20, 22, 23 años y tenías desde cachorrín un perrito que le habías puesto un chip. Te casas y pasan los años y a los 10 años de casado te divorcias de tu pareja. ¿Vale? Esto yo creo que es algo que no es nada estrafalario ni nada normal. Entonces ahora, al no ser tú el dueño de ese perro, ya no eres el propietario legal, pues hay que dirimirlo delante de un juez quién se queda con el perro. Antes el juez lo tenía muy claro. Si alguien decía algo, dice, no, mire, esto está en nombre de tal, aquí lo ponen en el chip y demás. Vale, es cierto que con este sistema también se cometían injusticias, pero es que yo creo que ahora mucho más.
Mucho más en el sentido de que el juez, claro, el problema que tenemos con los animales, por más derechos que se les quieran dar, es que los pobrecicos no hablan. No hablan, tú no le puedes preguntar a un perro con quién te quieres ir o con quién no. Entonces, se viene a optar por el hecho de, bueno, quién puede tener más medios económicos para mantener al perro, quién le puede dedicar más tiempo, quién se queda con la casa. Claro, incluso hay jueces que quieren establecer regímenes de visita, lo cual es un auténtico disparate, porque tú imagínate un gato que cada 15 días lo tienes que cambiar de casa. El gato al final acaba loco, con un estrés brutal y acabaremos teniendo problemas serios, ya lo veréis. Y esta es la situación, esta es la situación que tenemos en este país. Yo, lo que queréis que os diga, mm, alucinante, alucinante desde el punto de vista de que, ya te digo, tú puedes haber tenido desde joven un perro, te has casado y tal, y luego, por la razón que sea, te separas. Ese perro ya no es tuyo legalmente, ¿de acuerdo? Que te quede bien claro. Puedes verte envuelto en una dinámica legal donde pues te tienen que llamar a un perito veterinario si el juez no lo tiene claro, pero en muchas ocasiones el juez no pedirá el dictamen de ningún perito y te dirá que, oye, que verde los han segado, que te apañes, que el perro se lo queda fulano o fulana, cuando has sido tú de verdad el que lo ha tenido desde cachorro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao.